Hay un museo en Alemania, que es el Museo Nacional de Alemania, y hay un famoso pintor alemán que se llamaba Adolf Menzel. Y una de las pinturas más famosas de él se encuentra en ese Museo Nacional. Si alguno de ustedes van a Alemania algún día, ahí lo van a encontrar, ¿verdad? Y dice de que lo especial de esta pintura era de que Menzel nunca la terminó. Dice que él estaba haciendo esta obra de arte, ¿verdad?, para un rey que era muy famoso en su tiempo cuando Menzel estaba vivo, el rey Federico de Alemania. Y dice de que se supuso ver en la pintura en la mente de que iba a ser una pintura con generales, ¿verdad?, con el rey Federico hablando con los generales y con el bosque atrás y con caballos de guerra, ¿verdad? Y dice que él hizo todo eso, hizo el paisaje atrás, el bosque, los generales, terminó todos los generales, los caballos, pero dice de que solo hizo una figura de carbón, él pintaba con carbón al rey Federico, y dice de que no la pudo terminar porque Menzel murió antes de terminar la obra, ¿verdad? Entonces quedó toda la pintura perfecta, pero solo quedó la figura del rey Federico en mediación, solo una figura ahí en blanco. Esta pintura dice que a veces la relacionamos con la vida de nosotros. ¿Por qué? Dice porque nosotros a veces vivimos o estamos viviendo sin saber en realidad qué es lo que qué es el centro de nuestras vidas. A veces nosotros vivimos nuestras vidas con el paisaje de atrás, que son cosas secundarias. Y dice, tenemos el bosque, puede ser entretenimiento que nosotros llevamos en nuestras vidas. Dice, puede ser las metas que nosotros queremos cumplir. Puede ser graduarme de la universidad. Puede ser abrir un negocio nuevo. Todas esas son cosas de atrás, ¿verdad?, del paisaje. Pero se nos viene olvidando que tenemos un vacío en mediación, ¿verdad? Donde debe ir ¿quién, hermanos? Cristo Jesús. Ese es el personaje que tiene que ir en mediación de nuestras vidas. Lamentablemente, aún muchos que nos llamamos cristianos vivimos toda nuestra vida y no le damos el lugar a Jesús que se merece. Y no estoy diciendo yo que es algo que es difícil de pasar, hermanos. Nosotros vivimos nuestras vidas cotidianas, salimos a nuestros trabajos, a los jóvenes salimos a la escuela, a la universidad, donde sea que vayamos, y es tan fácil olvidar el puesto que se merece Jesús. Es facilísimo. A veces, tal vez no les ha pasado a ustedes, pero yo sé que a mí me ha pasado antes que tengo tanta prisa por llegar, ¿verdad? La vida neoyorquina le dicen, tanta prisa por llegar a algún lugar, y ya estoy pensando qué voy a hacer cuando yo salga de ahí, ¿verdad? Tal vez en mediación del día yo digo, se me olvidó orar. ¿No les ha pasado a ustedes? Se me olvidó orar en la mañana para darle gracias a Dios. Y tal vez hacemos una oración pequeñita, ¿verdad?, ahí manejando el trabajo. Es tan fácil de deslizar ese puesto que se merece Jesús, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde a Jesús no se le prioriza en primer lugar. Se le prioriza cumplir tus metas. Se le prioriza tener más cosas, más bienes materiales. Esa es una persona se puede decir, ¿cómo se podría decir esa palabra? Una persona que tiene de todo, no se le dice una persona que tiene Jesús en su vida. La gente dice, la persona que tiene más es la que tiene más bienes materiales, ¿sí o no? Esa persona es successful, dicen. Una persona successful con bastantes bienes. Esa persona supo qué hacer en su vida porque puso los bienes materiales en primer lugar. Ese es el enfoque de la gente hoy en día. Y olvidamos, lamentablemente, de que ¿quién es el dador de todo, hermanos? Dios. Dios es el que nos hace levantarnos en la mañana. Dios es el que nos está haciendo en este momento a nosotros respirar. Y a veces a los humanos, a nosotros se nos olvida eso. Hacemos las cosas como si todo lo que nosotros hayamos hecho vino de nuestro propio esfuerzo. ¿Cuántos han escuchado a esta gente que dice eso?
Yo todo lo que tengo es porque yo he trabajado duro, dice. Yo no necesito darle nada a Dios, no necesito darle mi tiempo. Esa es la forma en que estamos pensando hoy en día. Lamentablemente no nos damos cuenta de que la vida, todos los bienes que nosotros tenemos vienen de Dios. Si usted habla con un doctor, un científico, él les puede explicar el proceso de la vida. Cuando comienza un bebé, el embrión, las diferentes etapas del embrión. Pero pregúntale a un científico, a un doctor, qué es en sí la vida y cómo viene a ser. No se lo puede explicar. Porque es un milagro de Dios, ¿verdad? Amén. Y Él es el único dador de esa vida. Y ahí nos damos cuenta de que Dios es maravilloso y grande. Tenemos que reflexionar en nuestras vidas y darnos cuenta de que sin Él nosotros no somos nada. Hay un personaje, mi personaje favorito de la Biblia, que es Pablo. Y yo a Pablo siempre lo he admirado, ¿verdad? Por la vida que él llevó. Y a veces nos ha pasado como nosotros antes, que tal vez no en sí de que hubiéramos mandado a matar a cristianos como lo hizo Pablo antes, ¿verdad? Cuando era Saulo de Tarso. Pero a veces yo me recuerdo cuando yo no venía a la iglesia antes, yo criticaba a los cristianos. Yo lo criticaba y yo decía, ¿por qué andan aquí dando la palabra de Dios? Decía yo. ¿Por qué? Porque mejor no van a trabajar, busquen trabajo. La persona que nos dio la palabra a nosotros, a mí y a mi familia, primeramente mi familia aceptó la palabra de Dios y yo me quedé estancado, ¿verdad? Y yo dije, no, yo no quiero aceptar. Y llegaba un anciano de Unindor y fue por medio de mi papá que llevó la palabra de Dios y el Señor entraba a la casa y decía, ahí viene ese viejo ya, decía. Y él entraba por la puerta de delante y yo salía por la puerta de atrás. Y ahora yo hablo con él y él se pone a reír, ¿verdad? Porque dice de que él dijo a mis padres que no se preocuparan, que me iban a poner en oración. Y esa oración fue contestada gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que así como Pablo pudo cambiar, tenemos ese ejemplo nosotros, ¿verdad? Que si tenemos alguna persona en nuestras mentes o alguien que conocemos, que nosotros a veces nos rendimos a veces de orar, fíjense. Y ese es el problema, porque la semilla está puesta ahí, ¿verdad? Y lo demás lo hace ¿quién? Dios. Y yo he visto a personas convertirse de una persona malvada, de una persona con malos pensamientos, que ha pasado por todo, a rendirse a los pies de Dios. Y todo es posible, hermanos. Amén. Pablo se dio cuenta de esto. Él se dio cuenta del valor y el significado de conocer a Jesús. Porque si pensamos quién era Pablo, ¿será que Pablo era una persona pobre o una persona rica? Lo que conocemos la historia de Pablo. Era una persona riquísima. Una persona riquísima. Si la comparáramos a lo que es el gobierno ahora, se podría decir de que era un tipo juez de la Corte Suprema. Pertenecía a Sanedrín. En ese entonces se podría decir de que Pablo era hebreo de hebreos. Era una persona que se le respetaba, tenía estudios, tenía bienes materiales. Entonces no se puede dar la excusa de que a veces la gente dice, no, porque esas personas no tenían nada que perder, por eso lo dieron todo por Dios. No tenían nada, no tenían bienes materiales, ¿verdad? Pablo está al otro lado, ¿verdad? Con muchos bienes materiales. Y mucho que él, por el esfuerzo que él hizo en su vida, él obtuvo eso, ¿verdad? Pablo fue educado en la ley religiosa, él sabía todas las leyes, ¿verdad? Desde entonces, pero se dio cuenta de que de verdad tenía que conocer a Cristo, ¿verdad? Si vamos a Filipenses, leamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice Pablo. 3:7. Si hay una persona que me lo quiera leer, lo puede hacer. 3:7. Sí. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Mira lo que dice las palabras de Pablo. Dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia, se hizo pérdida por el amor que le tengo a Cristo Jesús.
¿Será que es fácil, hermanos? Tal vez que estuviéramos nosotros en esta etapa de la vida. Yo siempre cuando leo la palabra de Dios y leo las historias, yo me pongo en los zapatos de estas personas, ¿verdad? Y trato de estudiar qué es lo que estaba pasando alrededor, cómo era lo que la gente pensaba. Si una persona viene hacia ti y te dice, deja todo lo que tú tienes y sígueme. Deja todo lo que tú tienes, tu casa, tu carro, tus cuentas en el banco, tus negocios, tu familia, y sígueme. ¿Será que fuéramos corriendo nosotros? ¿Será que saldríamos corriendo nosotros? Nos tuviéramos second thoughts, segundo pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo? And third thoughts, ¿verdad? Porque uno diría, ¿cómo así? A mí me ha costado tanto esfuerzo. Tal vez se va graduando en la universidad hoy en día, ¿verdad? Y le dicen, deja todo ya, deja eso. Quiero que seas un misionero para Dios. Y uno se pone, yo me pusiera a pensar, wow, todas esas noches que pasé desvelándome, todos los exámenes que pasé, todo ese dinero que gasté, yo que todavía no lo he pagado, está en el loan, ¿verdad? Todo esto viene a la mente de nosotros. Esto tal vez fue lo que le pasó a mucha gente en ese tiempo que no siguió a Jesús. And we can't blame them. No le podemos echar la culpa porque yo creo que lo mismo hubiéramos hecho nosotros. Entonces, no de apuntar los dedos siempre. Es de a veces pensar en nosotros mismos cómo nosotros hubiéramos reaccionado. Yo a veces escucho gente que dice, no, yo nunca le hubiera hecho eso a Jesús cuando lo que pasó en la cruz, ¿verdad? A veces vemos películas de Jesús y eso es un poquito, lo que está en las películas, un poquito de lo que realmente sufrió Jesús, ¿verdad? Y a veces uno mira gente ahí que le hizo de todo, pero tal vez nosotros hubiéramos estado ahí haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios de que siempre nos siga dando la fuerza necesaria para seguir adelante y tener una vida con fe, ¿verdad? Pablo consideró que conocer a Jesús era lo más importante en su vida y así debe de ser para nosotros. A veces nosotros somos tentados en entrar en negocios. Yo no sé cuántas personas aquí son negociantes o fueron negociantes, tal vez un nuevo trabajo, y somos tentados a entrar en un negocio que uno dice, wow, eso me va a dar bastante dinero. Eso, yo sé que si cierro este negocio aquí, este contrato, o si comienzo a trabajar, yo sé que va a ser bueno para mí. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que ese trabajo, ese negocio nos va a afectar nuestra vida espiritual. Como dice el hermano, aquí hacen los cultos los martes, ya no vamos a poder venir los martes en mi iglesia. Youth Union, ya no voy a poder ir los miércoles ni los viernes. Ya solamente el sábado en el culto divino voy a poder llegar. Nosotros sabemos, si somos tentados a hacer estas cosas, lamentablemente muchas personas lo hacen. Lamentablemente ya en la iglesia se comienzan a ir las personas porque dice que están trabajando un sábado. Porque la gente dice, y uno tal vez trata de hablar con ellos, pero dice, no, la iglesia me va a dar de comer. ¿Cuántos han escuchado eso? La iglesia no me va a dar de comer a mí, yo necesito ir a trabajar el sábado. Son cosas que escuchamos alrededor, y estas personas en sí necesitan de la ayuda de Dios porque no están viviendo por fe. El cristianismo, hermanos, es en sí confiar en Dios. Es confiar en Dios. El cristianismo es vivir por fe. Yo tenía un maestro que me daba clases de astronomía en la universidad y era, ¿qué podría decir? Siempre andaba haciendo críticas de las cosas de Dios. Y él decía, no, las cosas de Dios siempre se pueden mixar con la ciencia, decía. Que no se chocan. Y él decía, no, profesor, el cristianismo es por fe. Tú necesitas ver y tocar. Le decía, para creer. Yo no necesito ver y tocar para creer. Yo tengo la fe de que Cristo Jesús es mi Salvador y tenemos esperanza de un día llegar al cielo con Él, ¿verdad? Amén. Hay una historia que me gusta bastante y nos deja saber, una historia en la Biblia que nos deja saber realmente qué es lo importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante en nuestro diario vivir? ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Quiero que vayamos a Lucas.
Lucas 10, vamos a comenzar del 38 hasta 42. Y es la historia cuando Jesús llega a la casa de su mejor amigo Lázaro. Y está ahí incluida Marta y María, ¿verdad? Comencemos con el 38. Dice Lucas 10, 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos esta historia. Yo quiero relatarla con nuestra vida diaria. ¿Cuántos nos visitamos a nosotros mismos en las casas? No, estamos mal. Solo una persona. Tenemos que visitar a los hermanos. Pero cuando ustedes van a visitar a algún familiar, algún hermano, ¿qué es lo que hace esa persona por usted? ¿Cómo se siente usted bien cuando va a esa casa? Lo atienden y todo. Amén, ¿cómo lo atienden, verdad? Comienzan a hablar, ok, vamos a tomar un té, vamos a tomar un cafecito con pan. ¿Cómo? Es lo que nos gusta a nosotros cuando vamos a la casa, ¿sí o no? Si nosotros fuéramos a la casa y la persona hiciera a un lado, nos sintiéramos mal. Entonces, si hubiéramos estado en esa escena nosotros hubiéramos dicho: Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba haciendo los quehaceres, quería atender a Jesús con todo, ¿verdad? Estaba preparando la comida, me imagino, limpiando y todo para que Jesús se sintiera cómodo. ¿Y María qué hacía? Estaba sentada a la par de Jesús, ¿verdad? Platicando con él. Dice que esta historia nos relata, y mira la respuesta que Dios le da en sí a Marta. Le dice: Marta, Marta, le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada, ¿verdad? Una cosa es necesaria, hermanos: tener una relación con Cristo Jesús. Amén. Es lo único que le dijo Jesús de que era necesario, tener la relación con Jesús. Yo me imagino que Marta tal vez no sabía de que Jesús iba a morir pronto, pero Marta se dio cuenta de que tal vez no iba a tener otra oportunidad de hablar a Jesús a solas, ¿verdad? Y Marta va hacia él y escucha las palabras de ternura, las palabras de sabiduría de Jesús, ¿verdad? Me imagino que, wow, sería un gran honor platicar con Jesús así, de frente a frente, ¿verdad? Y estaba ahí sentadita platicando con él. Eso era lo más importante, dice Jesús. Que para Marta Jesús era su centro. Para María, perdón. Y Marta estaba haciendo otros quehaceres, ¿verdad? Y estaba en sí perdiendo el tiempo porque tenía a Jesús enfrente y no estaba aprovechando esas palabras de ternura y amor que Jesús tenía para ella, ¿verdad? Jesús, así como María, debe ser nuestra parte central en nuestra vida, hermanos. El cristiano aprende a vivir por fe y entiende que su existencia depende de la gracia y protección de Dios. Esto nos hace vivir confiados a nosotros, hermanos. Lamentablemente yo a veces escucho personas dentro de la iglesia que se afligen demasiado. Se afligen demasiado, que dicen: wow, tengo que hacer esto, tengo este problema, tengo estas deudas. Y eso es natural, hermano, porque el humano se aflige. Ni dormimos de la aflicción en la noche. ¿Y qué se hace con afligirse? Nada. No se hace nada. Ahora en día, yo platicando con mi abuela, va llegando esta semana pasada de El Salvador, la mamá de mi papá, y yo le digo: abuela, antes existía el estrés. Nunca la había escuchado. En los países de allá dicen que antes vivían más en paz, pero ahora por cómo hemos vivido en esta sociedad, ahora
La mayoría de la gente tiene estrés. Es cierto. La mayoría de la gente tiene estrés ahora por la forma en que vivimos. Si vamos al doctor, le aseguro que le encuentra algo. Algo le va a encontrar al doctor. Colesterol alto, estrés, depresión, lo que sea, pero le encuentra. Por la forma en que estamos viviendo. Como cristianos, hermanos, no tenemos que preocuparnos porque tenemos a alguien en que confiar. Amén. Sabemos, reconocemos, sabemos la verdad, sabemos a quién tenemos a nosotros en nuestras vidas y en sí estamos viviendo nuestra vida como si no lo tenemos. La confianza en Cristo Jesús es en verdad confiar en Él, dejarlo todo en las manos de Él, ¿verdad? Orar a Dios y no buscar la respuesta que nos conviene a nosotros, porque esa es otra cosa. A veces nosotros le oramos a Dios y decimos: Dios, por favor, yo necesito transportarme, por favor, bríndeme un carro. Hace 1 año, 2 años y usted no tiene carro. Y dice: Dios, ¿por qué no me ha respondido? En nuestra mente decimos, hasta que nos enojamos con Dios: ¿por qué no ha respondido la oración si yo estoy haciendo todo bien? Tal vez Dios sabía que al tener ese carro iba a tener un accidente trágico y por eso no lo tienes. El humano, cuando ora, a veces busca su respuesta que le conviene a él y no aceptamos la respuesta de Dios y lo comenzamos a criticar. Y ese es el peligro de nosotros como humanos. La confianza es confiar en Dios según sea su voluntad, como decimos en la oración, ¿verdad? Y tenemos que vivir eso. No solo decirlo por palabras, que se haga su voluntad y estar enojados que no nos han contestado nuestras oraciones. Tenemos que confiar plenamente en la obra de Dios, ¿verdad? Hay una historia de una compañía de construcción que estaban haciendo una carretera en el lado de California, donde es Death Valley. Se podría decir Valle de la Muerte en español. ¿Por qué le dicen así? Porque en sí es un valle de la muerte. Hay gente, es un desierto en sí, y es el lugar en los Estados Unidos que tiene más pies debajo del nivel del mar en todos los Estados Unidos. Entonces imaginen ustedes que es súper caliente, dicen que llegan las temperaturas a 140 a las 12 del mediodía. Y en la noche llega a negativo 10. Entonces, la gente dice que a veces, lamentablemente, piensa en suicidarse. Dice que va al Death Valley, el Valle de la Muerte, y ahí se pierden en el desierto, ya no se encuentran, ahí mueren. Personas que tienen esa depresión, ¿verdad? Y no tienen esa esperanza en Dios como nosotros la tenemos. Lamentablemente hacen estos actos y van a ese desierto que está ahí. Bueno, esta historia, cuando comenzaron a hacer una calle en ese Death Valley al comienzo, donde había todavía arbustos y todo eso, ya no todavía inmediación del desierto, dice que había un hombre ahí que comenzó a echar esa calle. Y verdad que cuando echan una calle, quitan todo lo que está ahí, árboles, casas, no importa lo que haya, el gobierno quiere hacer la calle y lo hace, ¿verdad? Yo no sé cuántos han viajado por Wantac Parkway, aquí en Long Island. Yo tenía una profesora mía que siempre nos contaba una historia de que ella tenía su casa y ella luchó y luchó contra el gobierno porque no le botaran su casa, porque ella tenía el plan de hacer el Wantac Parkway. Y lamentablemente perdió la batalla. Y le dieron su dinerito por la casa y ella no la quería vender porque venía de generación en generación. Por 5 generaciones había vivido su familia ahí, ¿verdad? Pero cuando se echó a la calle, le botaron, solo le pagaron el dinero y en las siguientes semanas se la botaron para echar esa calle, ¿verdad? Algo así estaban echando esa calle aquí. Y dice de que había un árbol grandísimo, dice, donde iban a tener que echar la calle. Y dice que el supervisor de esta compañía de construcción dice que vio que había un nido de pajaritos en el árbol. Y dice de que le dio lástima, porque los pajaritos, había como 5 pajaritos todavía en el nido que no podían volar. Está la mamá y están los pajaritos bien pequeñitos, ¿verdad?
Y dice el supervisor, no lo boten, dice. Vamos a hacer una media luna alrededor del árbol. Vamos a tomar la calle, vamos a hacer una pequeña distracción, una pequeña diferencia y vamos a seguir. Dice que a los 3 meses, cuando habían terminado ya la calle, dice que él regresó al puesto de comienzo y vio que el árbol estaba ahí y dice de que el nido se había caído. Ya los pajaritos habían aprendido a volar y dice que ¿saben ustedes cómo los pajaritos recogen todo tipo de material para hacer los nidos? Dice de que él recogió el nido y dice de que vio que un papelito estaba ahí y dice de que lo recogió el papel y el papel era la mitad de un boletín de una iglesia adventista. Y dice de que él ve el boletín y las palabras que decían ahí dice, Dios cuida de ti. Amén. Amén. Dice de que este supervisor de la construcción buscó esa iglesia que decía la iglesia adventista ahí de California, no sé a dónde decir. Dice de que él pudo encontrar a Dios mediante esta obra, ¿verdad? Amén. Y dice que ahora es anciano de una iglesia ya de California. Mira cómo trabajan los planes de Dios, ¿es increíble o no? Y ahora da él ese testimonio de que Dios cuida de ti donde sea que estés, donde sea que estás pasando por la vida, lo que sea, Él va a cuidar de ti. Como dice la palabra de Dios, si cuida a los animalitos, les da de comer todos los días, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros y a cuidarnos si somos tan especiales para Él, ¿verdad? Amén. Vayamos a la lectura bíblica, Filipenses 4:19. Y esta es la promesa que nos da Dios, ¿verdad? Para que nosotros vivamos mediante esa promesa. Y dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No tenemos que temer, no tenemos que desalentarnos. Dios va a cumplir todo, dice, y nos va a dar todo lo que necesitamos, ¿verdad? No quiere decir que Dios no nos quiere si no recibimos una mansión. Escuchen lo que dice ahí, lo que necesitamos. A veces nosotros el humano queremos más y más, ¿verdad? Queremos, si tenemos el carro 2010, ya lo queremos carro 2016. Si tenemos una casa de un piso, ya le queremos poner el segundo piso. Así es el humano. Pero Dios dice que el Hijo de Dios nunca va a mendigar por pan. Tengamos esa confianza en Dios, hermanos, y comenzamos a vivir como verdaderos hijos de Él. Nosotros somos especiales. Cada una de las personas que se encuentra aquí somos tan especiales para Dios. Y tenemos que vivir sintiéndonos así, ¿verdad? No sintiéndonos de que yo soy mejor que el hermano, o yo que soy mejor que él, sino de que Dios tiene un lugar especial para mí, reservado allá en el cielo, ¿verdad? Amén. Y vamos a vivir confiados de que Él es nuestro Padre y servirlo bien a Él, como siendo una luz aquí en el mundo como hijos de Él, ¿verdad? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.